Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Paco Rodríguez y en esta ocasión tengo en la mesa a dos grandes personalidades de aquí de la universidad, quienes están aquí en Cara para platicar sobre pues lo que fue el año y lo que nos espera el 2022. A mi izquierda, está Zaide Seáñez, directora de posgrados de Ibero Torreón. Zaide, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación, buen día. Y a mi derecha, Juan José Rojas, coordinador de la carrera de Derecho. Juan José, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación y buenos días. Bien, pues vamos a hablar de lo que nos deja el 2021. Sin lugar a dudas, un año muy complejo por las distintas aristas, desde político, social, económico. Sin duda me parecería que serían los tres grandes rubros, tres grandes asuntos, tanto en lo local como en lo nacional. Y empezaría contigo, Zaide. ¿Tú qué análisis, qué diagnóstico podrías hacer de lo que nos deja política, social y económicamente este 2021? Bueno, mira, yo pienso que, como bien dices, es un año complicado, un año de mucho cambio, de mucho ir planeando y replaneando y de conocer pues el ambiente, ¿no? De ir analizando, interpretando los tiempos. Creo que en el aspecto político pues los retos han sido muchos. El hecho de ganar credibilidad, los políticos creo que el año pasado los gobiernos o los estados se vieron rebasados por la pandemia, y este año pues han tratado de ganar esa credibilidad de su gente, de sus ciudadanos, para poder implementar medidas que nos puedan llevar a una mejor situación o a una estabilidad. En lo político pues muchos retos también hemos visto, en el caso de México pues un año de elecciones, un año de reacomodos de partidos, de decisiones, de esperanzas también, ¿por qué no decirlo, verdad? Creo que la ciudadanía cada vez debe cobrar mayor relevancia en las decisiones. Y ya ahora también, bueno, pues las redes sociales, para bien y para mal, creo que también nos informan más cosas. Es nuestro deber de estar bien informados. Entonces, en ese sentido, creo que lo político, pues el trabajo ha sido muy arduo, muy de retos, de reacomodos, de ver cómo esa interdependencia entre países también nos afecta. Claro. El hecho de que México tome una decisión, pues repercute en el resto del mundo. El hecho de que Estados Unidos tome decisiones nos repercute en todos los aspectos políticos, económicos, sociales. En el aspecto económico, pues el mundo, la región no es la excepción, es una inflación galopante, sí, que eso nos va a traer grandes problemas el año que entra. Ustedes no lo vivieron, yo sí lo viví, la inflación de 3 dígitos es una cosa impresionante, ¿verdad? Pero bueno. ¿Crees que lleguemos a ese nivel? No. Estamos todavía lejos, ¿no? No, eso creo que ya no llegaremos, pero sí una inflación de que diario se incrementaban los precios. Pero y ahorita el hecho de tener inflación de 2 dígitos ya es peligroso, claro, porque ya los países han logrado contenerla. Entonces, como los gobiernos en lo económico tienen que lograr ese equilibrio entre un crecimiento con pleno empleo y con una inflación baja. Claro. Entonces, a veces los gobiernos tienen que tomar decisiones en sacrificar inflación para crecer, o bien sacrificar empleo para crecer. Entonces, bueno, pues el desempleo, el subempleo, los salarios que todavía no logran recuperarse a pesar de los incrementos que se han dado aquí en México, que ese es un aspecto muy positivo, pues que cada vez se incrementa más el salario mínimo, pero sabemos que pues nos rebasan otras cosas, ¿no? Claro. Zaide Seáñez, directora de posgrados, pero también licenciada en Economía, entonces algo sabe sobre el tema. Juan José, sin duda, este 2021, un tema que sigue todavía con la cuestión de la pandemia, pero políticamente hubo elecciones, se llega al tercer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y pareciera que se ensancha el tema de la polarización entre la sociedad. ¿Cómo está afectando esto?
Bueno, llegamos a la mitad del sexenio de Andrés Manuel y han sucedido varias cosas interesantes. Primero, las elecciones intermedias, ¿no?, que sucedieron hace algunos meses, en donde el principal bastión de Andrés Manuel, que es la Ciudad de México, perdió la mitad, sí, ¿no?, de las alcaldías, que incluso hubo algunos comentarios en redes sociales respecto a el lado comunista y el lado capitalista, ¿no? Que bueno, no pasaron más allá de simples memes, pero esto puede significar la importancia que tiene para la opinión pública la Ciudad de México. O sea, que hayan perdido la mitad de la Ciudad de México, la verdad es que es un golpe muy fuerte para el López Obradorismo y me parece que se están tratando de recuperar. Ahora, hay diferentes movimientos en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Su círculo más cercano está en posiciones clave, por ejemplo, en gobernación. Con Augusto Adán, el exgobernador de Tabasco. Eso nos marca una seña muy particular de que los principales aliados, el primer círculo Andrés Manuel López Obrador, está ocupando espacios de poder y eso quizá nos dé elementos para interpretar lo que viene en estos próximos 3 años, ¿no? Me parece que la política más fiel, más dura de Andrés Manuel viene en los próximos 3 años justamente con este reacomodo de sus más colaboradores más fieles y ha quitado pues algunos moderados, ¿no? Por ejemplo, sí, Olga Sánchez Cordero, que se va al Senado. También en el caso de, por ejemplo, ahora con Agua Saludable, que acaba de mandar a su nuevo comisario, que es Gabriel García, sí, senador con licencia, y entonces también de su círculo más cercano. Entonces me parece que hay un reacomodo en las fichas dentro del gobierno federal y habrá que estar pues al tanto, ¿no? Al tanto de lo que esté pasando. Y en el plano local, pues bueno, el PRI ganó todo el carro en Coahuila. Es de los últimos bastiones del PRI. Sí. Habrá que ver cómo se va perfilando para las próximas elecciones. Creo que quizá el candidato pueda salir de Coahuila. Eso es lo que se está visorando, según las encuestas. En el ranking, el gobernador Miguel Riquelme está en la quinta posición. Bueno, pero aparte un PRI bastante desgastado también, ¿no? No hay muchas figuras. Sí, pero me parece que en tema de derechos humanos quizá es el estado que más ha avanzado. Yo creo que tiene una carta ahí, la institucionalización, ¿no? De algunos instituciones que han ayudado. Y me parece que la narrativa del PRI en Coahuila es una narrativa que se está pensando en el 24, ¿no? A mi parecer. Uh-huh. Y yo creo que no hay ningún otro lugar que tenga esa capacidad, otro estado que tenga la capacidad que tiene Coahuila. Sí, sin duda, Coahuila, Hidalgo y el Estado de México, los últimos bastiones del tricolor. Ahorita un poquito más adelante ahondaremos más en lo estatal, pero antes, ante esta situación política y económica que ya describieron un poco los dos, ¿cómo entramos, en su opinión, al 2022? Con un tema de incertidumbre política y financiera, con un tema de inestabilidad política y financiera, ¿o qué calificativo podrían ustedes poner? Pues yo creo que hay incertidumbre, ¿no? Incertidumbre no solamente nosotros que somos educadores, que trabajamos en la gestión también educativa, que eso sin duda ha estado presente durante estos 2 últimos años, sí, pero creo que en el 2022 sigue, ¿no? Sigue esa incertidumbre de saber cómo vamos a regresar, si la pandemia, creo que la cuarta ola no llegó realmente, ¿no? Según lo que han estado compartiendo los médicos, pero siempre pues a la expectativa de si viene una ola más, si hay que resguardarnos o no hay que resguardarnos, entonces es la incertidumbre total. O sea, tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre. Y bueno, yo creo que en el plano económico, evidentemente la inflación, y habrá que ver los movimientos que haga el Banco de México, ¿no? Ahora también con la nueva selección de la nueva gobernadora que quizá vaya a ser parte del y que es una persona muy aliada de Andrés Manuel. Entonces habrá que ver cuál va a ser la política del Banco de México y cómo eso va a impactar de algún modo en la economía del país, ¿no? Sí, ¿coincides tú, Saide? Sí, creo que habrá mucha incertidumbre. ¿Sí? Incertidumbre, sí, complejidad también a nivel internacional. El hecho de esta interdependencia pues nos complica más aún como países las decisiones que tomen. Incluso Estados Unidos, ustedes han de haber visto la noticia hace poco que está tratando de dar subsidios a la industria automotriz y eso, sí, pues México es un país que depende mucho de su industria automotriz. Entonces todo esto nos puede traer complicaciones. También será un año en el que el TEMEC pues se va a ir consolidando. Vamos a ver cómo van
negociando, que van, cómo se van acomodando los sectores y los efectos y los impactos que van teniendo las decisiones locales. Y creo que también el problema de la migración. Eso también va a afectar política y económicamente al mundo, no solamente aquí en América. Estamos viendo de dónde anda el Papa también luchando y hablando pro los migrantes. Entonces, todo el efecto, el movimiento de personas tiene impactos tanto en lo económico, en lo social, en salud, en seguridad, y ese es un reto para los países. ¿Cómo conciliar es inevitable, ¿no? Las personas están luchando por tener un mejor nivel de vida. Y los países, ¿cómo van a afrontar, cómo van a proteger también, cómo van a ayudar a estas personas? Ahora que tocas el tema migrante, vimos en este año la primera salida del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos en esta visita institucional, el presidente Joe Biden, donde sin duda se habló el tema migratorio. En Coahuila vivimos este caso de esta oleada de inmigrantes haitianos que llegaron a la frontera, particularmente de Acuña. Vemos que recientemente se anuncia el regreso del programa Quédate en México. Entonces estamos viendo una cuestión, como dices ahí, de compleja en cuestión migratoria, y que se le abona el tema de seguridad. ¿Qué esperar para el 2022 en ese tema, Juan José? En el tema migratorio me parece que pues más crisis humanitarias, me parece que eso va a ser ya una constante. Las caravanas al inicio, cuando empezaban hace algunos años, nos daban como cierta... decir, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo que vienen en caravana los éxodos? Pero es algo que ya se ha vuelto natural, quizá normal, y me parece que el Estado no ha respondido de manera eficiente. Ahí sí no se han puesto de acuerdo, bueno, se han puesto de acuerdo el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, más bien en no defender a los migrantes y el dejarlos varados en la frontera con Coahuila y en otras fronteras de otros estados. Pero me parece, incluso la Casa Blanca ha dicho que el programa de Quédate en Casa es inhumano. Sí, ¿no? Creo que lo manifestó el día de ayer o el día de antier la vocera de la Casa Blanca. Entonces me parece que no es la opción. O sea, me parece que debe haber otros mecanismos. También siento que no es tan sencillo, es algo bastante complejo, porque si bien es cierto en Acuña, que tú estuviste allá tomando notas desde Acuña, pues en un momento el gobierno de Coahuila afrontó solo también el problema de la migración, tuvo que erogar diferentes recursos. Es un problema complejo en donde la federación, los municipios y los estados no están coordinados completamente para hacerle frente, porque no solamente es la seguridad de la población, de ellos y también de la local, sino tema de salud, ¿no? Tema de educación, evidentemente los temas de jurídicos en términos de que están pidiendo asilo, están pidiendo refugio y no se dan abasto a las solicitudes de refugio, por ejemplo. Entonces me parece que es una realidad muy muy compleja y que no se está tomando, no hay una comisión interestatal, incluso una comisión que involucre los 3 órdenes de gobierno para darle solución a esta crisis humanitaria. Y yo creo que va a seguir así, ¿no? Yo creo que va a ser algo normal, normal entre comillas, ¿verdad? Pero más bien que va a ser algo frecuente. Pero coincidimos que no hay una política migratoria clara en nuestro país. No. Sí, creo que está muy sujeta también a lo que vaya dictando Estados Unidos. Por supuesto. Sí. Para cerrar un poco el tema federal, ¿cuáles serían los retos del gobierno federal actual de cara a esta segunda parte del sexenio? Híjole, pues evidentemente lo económico, ¿no? Habrá que dar credibilidad a los mercados ante esta inflación que ha subido en los últimos meses. También me parece que se tiene que consolidar lo de la vacunación a nivel nacional. Viene también la vacunación para maestros probablemente el próximo enero. En términos educativos me parece que falta también una revisión de qué funcionó, qué no funcionó de la educación a distancia. Hay un rezago educativo que se ensanchó y principalmente en las poblaciones más empobrecidas. Entonces parece que hay retos en lo económico, hay retos en lo educativo, hay retos también en cuestión ambiental. Por ejemplo, los brotes de conflictos ambientales son muchos en México. Vimos, por ejemplo, aquí que sigue estando un conflicto por el problema de agua saludable. En Puebla hay varios. Entonces, me parece que hay varios conflictos que el gobierno federal le va a entrar. Y como tú decías al principio, el gran problema de Andrés Manuel López Obrador es la polarización, que no abona
y me parece que no es el camino, ¿no? Recientemente hubo una crítica a tu colega Carmen Aristegui mencionándola como conservadora, y ya llegar a ese nivel de decir a Carmen Aristegui como una conservadora me parece ya totalmente fuera de contexto. Entonces yo creo que vamos a ir caminando a una polarización aún más cruda, pensando que el círculo cercano de Andrés Manuel es el que está ocupando ya posiciones de poder en este segundo mandato. Entonces me parece que son los más fieles a Andrés Manuel, y habrá que tener, y quizá me estoy extendiendo, pero pues se ha disminuido la participación de la sociedad civil, ¿no? También ante este tipo de garrotazos, permíteme llamarle así, pues la sociedad civil se ha quedado también, las críticas también desde el poder a la sociedad civil corporativizada, pero también a la sociedad civil genuina, libre, claro, que está buscando democratizar las áreas del país, diferentes áreas del país. Entonces me parece que se está difuminando también la sociedad civil, y eso es peligroso, ¿no? Porque es lo que podría ir señalando con claridad cuáles son los excesos en el poder. Y bueno, pues el próximo año termina el mandato del ministro Saldívar. Veremos a ver quién llega a la corte y cómo se da esa relación de poder entre la corte y el poder ejecutivo, ¿no? Me parece que va a ser interesante el próximo año. Sí, del ministro Arturo Saldívar, que por ahí el presidente precisamente quería ampliar el mandato a 2 años. Ampliar su mandato. Sin duda el tema también de seguridad será un reto, porque parece hay varios estados que todavía no disminuye y por el contrario está aumentando. Caso Zacatecas, por ejemplo, que ahorita está convertido en un polvorín completamente. Zaide, para ti, ¿cuáles serían los retos? Para mí coincido con las que dice Juan José, y también pienso que este diálogo entre los estados, cómo se ha perdido precisamente por la polarización, y creo que debe del gobierno de pensar o valorar los perfiles de las personas que están en los puestos clave. Mucho se ha cuestionado estos perfiles. Creo que en el último tirón de Andrés Manuel de gobierno, creo que tiene que revisar que efectivamente las personas sean las adecuadas, las que estén tomando decisiones, si es ese propósito pues de salir adelante. Creo que un reto está en esos perfiles de las personas que toman las decisiones. Otro reto está en las obras que están haciendo, ¿no? Los recursos que van a garantizar esas obras sin menoscabar lo que se está dando a lo que debe de tener prioridad, como la salud o la educación. Claro. Creo que en ese sentido, pues falta mucha escucha de parte de del gobierno para escuchar pues las distintas voces. Me parece también que tiene que ver cómo concilia con el sector privado. Se ha ensañado pues en atacarlo, y me parece que poco a poco se está convirtiendo en empresario el gobierno en asuntos que quizá podrías no quitarle, ¿cómo te diré? No restarle fuerzas a lo que debe de hacer, de que debes gobernar. Entonces hay cuestiones, por ejemplo, lo del aeropuerto se va a enfrentar a duras críticas de las aerolíneas internacionales, y todo eso va a repercutir en México. Ahora, si algo no tiene el presidente, me parece, es ser conciliador. O sea, no está acostumbrado a mediar, a entablar diálogos. Pareciera que sus decisiones son las que tienen que ser, y si automáticamente alguien está en contra, inmediatamente se convierte en enemigo. Bueno, pues y por ahí voy, perdón, Juan José, a este tema que tú bien mencionabas, que me parece que este tipo de actitudes también van alejando a la sociedad civil, y se está perdiendo precisamente esto que tú mencionas. Sí, y más con el decreto que salió hace 3 semanas o 4 semanas, donde se decreta como tema de seguridad nacional todas las obras prioritarias del gobierno de México. Y eso es grave, es muy, muy grave. Sí, primero es inconstitucional, y segundo es muy grave porque deja de lado toda la regulación que durante muchos años se ha construido, el avance que se ha tenido para regular las acciones del Estado. Entonces es muy, muy complejo, porque entonces cualquier obra que el gobierno dijera que es prioritaria sería catalogada como seguridad nacional, y por lo tanto el juicio de amparo, que es la herramienta que tenemos para garantizar los derechos humanos, el debido proceso, etcétera, pues se cae de lado, porque hay un apartado de la ley de amparo donde dice que no es procedente ante temas de seguridad nacional. Sí. Entonces, en ese caso, es grave lo que ha hecho el gobierno de México, pero si lo analizamos desde un término político,
pues está perfilando ya los últimos 3 años para ir más duro, ¿no? Para cumplir con el programa que ellos han establecido. Y ven precisamente que en este último, que va a ser justamente periodo de ir eligiendo a los candidatos, ¿no? Entre ellas la oposición y también el propio Morena, pues quieren el camino libre para poder hacer sus obras insignia, ¿no? Creo que sería muy peligroso para Andrés Manuel terminar sus sexenios sin concluir, por ejemplo, el Tren Maya, sin construir el aeropuerto. Entonces, este decreto lo que hace es allanar el camino para que eso se pueda construir y quedar bien parado en términos electoral a final del sexenio, ¿no? El tema de vacunación, ¿cuál es el motivo de tampoco hacer transparente lo de la vacunación? Pues está protegido por ley. La Corte también ya dijo que no se puede revelar la información de la compra de las vacunas por seguridad nacional. Sí. Entonces lo peligroso es eso, que cuando pones en términos de seguridad nacional, pues ya no puede haber ninguna crítica a eso, y entonces todos los protocolos, los procesos internos, administrativos, pues ya salen sobrando, porque en 5 días que presentes la solicitud, si no te responden, es afirmativa y puedes construir. Y la dependencia tiene hasta 12 meses para poder emitir el dictamen. Entonces, en 12 meses ya pudiste haber concluido o avanzado buena parte del proceso, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema que ha replegado a la sociedad civil. Por ejemplo, en el tema medioambiental, pues la sociedad civil que está organizada en términos ambientales, las principales herramientas que tiene es justamente el juicio de amparo, y 2, el juicio contencioso administrativo en contra de las manifestaciones de pacto ambiental, que es un juicio federal. Entonces, ante este decreto se quedan sin herramientas más que la movilización y quizá la resistencia, pero en términos digamos jurídicos, pues se quedan sin herramientas. Está desarmando. Claro. Oye, y otro tema importante o otro reto es la militarización. Por supuesto. Sí. Impresionante. Con este tema que decía Juan José, precisamente recordé este tema, ¿no? De prácticamente la militarización del país, donde prácticamente todo se le está destinando y se le está regresando un poder impresionante al ejército, y automáticamente lo que está en contra del ejército, igual volvemos al tema de que es el enemigo, son los corruptos, los neoliberales, etcétera. Pero sí me parece preocupante el tema de la militarización del país. La justificación que hace Andrés Manuel es que me parece que en un lado tiene razón, en el sentido de que pues hay obras que se han hecho y que luego intereses privados las han cooptado y se han enriquecido. Eso pues es cierto. Pero me parece que la opción de darle el poder al ejército para que administre obras civiles, pues me parece muy peligroso, ¿no? Mucho. Porque en este momento quizá para él sea como algo que no es peligroso, porque ve indicios de lealtad. Bueno, no indicios, ve lealtad en el ejército, ¿no? Pero de aquí a dos sexenios quizá, y si eso se sigue manteniendo así, no sabemos cómo va a estar en términos políticos el país. Y si pudiera haber, con la mano en la cintura, que el ejército pudiera tomar las instalaciones y que hubiera incluso hasta un golpe de estado. Entonces me parece muy peligroso poner al ejército en lugares estratégicos que no se habían visto desde tiempos quizá de la revolución. Quizá después de Cárdenas, que fue el último de los presidentes que venían de la revolución, tal cual como comandantes o parte de las filas del ejército, ¿no? General, exactamente. Entonces estamos volviendo a un poder, dándole un poder muy, muy, muy grande al ejército en estos temas, ¿no? Que contrasta completamente con lo que prometió en campaña, ¿no? Que para empezar dijo, los soldados, el ejército regresan a los cuarteles, y vemos todo lo contrario. Pero bueno, dejamos un poco el lado federal para pasar al lado estatal. Ya adelantabas un poco tú, Juan José. Vimos unas elecciones locales donde el PRI arrasó completamente, el PAN se desplomó a una tercera fuerza, no solo quedó en una tercera fuerza, sino en una tercera fuerza bastante debilitada. Morena brinca a una segunda posición, y a partir del 1 de enero tendremos nuevos presidentes y presidentas municipales. ¿Cómo analizan esta situación? ¿Se fortalece el perfil del gobernador Miguel Riquelme? ¿Cómo esperan la administración municipal entrante? Yo creo que va a haber una mayor presencia del gobernador, evidentemente, porque va a ser un municipio gobernado por el PRI. Incluso así lo ha manifestado ya el candidato electo,
que los primeros 2 años de su gobierno, que coinciden con los últimos años de Riquelme, van a ser muy, muy fuertes en términos de infraestructura, en términos de inversión pública. Eso esperemos, ¿no? Porque en los últimos 4 años no ha sido tan así. Quizá también por términos políticos, a lo mejor, en términos económicos por la pandemia. Y algo que se me hace interesante es que se consoliden los 2 proyectos que hay. Bueno, uno que sí nos va. Hay 3 cosas que yo quiero decir sobre en términos económicos de la región. El primero es que ojalá se consolide esta propuesta del tren que va a venir desde el sur de Estados Unidos, que va a pasar por la comarca lagunera y luego va a ir hacia Mazatlán, me parece. Entonces, yo creo que ese va a ser un corredor interesante en términos económicos. Ojalá que se consolide y se pueda proyectar. Y otro que quizá no pega totalmente a Torreón, pero sí a la región de Saltillo, que es el Coahuilteco, que es el tren que va a comunicar la parte sur de Coahuila, incluso me parece que con Monterrey, y que pues eso le va a dar auge también a la industria automotriz, a la industria de los autopartes. Esperemos que también eso vaya pegando hacia la región lagunera. Y recientemente Secretaría de Relaciones Exteriores sacó junto con ONU Habitat un documento en donde se habla de regiones, qué tipo de inversiones habrá que hacer en cada región, y entre ellos está evidentemente la comarca lagunera con el tema de las autopartes, el tema de la industria automotriz. Entonces ya hay como algunos planes, ¿no? Por lo menos en el escritorio, de lo que se debería de hacer en estas zonas del país. Esperemos que la Secretaría de Economía, las diferentes secretarías que están ligadas a economía, pues vayan impulsando ese tipo de proyectos en el sur de Coahuila, a efecto de que pues suba en términos económicos la ciudad, ¿no? En particular Torreón. Sí, ahorita lo principio que mencionabas, el tema de obra pública, yo hacía un análisis en otro espacio del alcalde Miguel Riquelme, o sea, cuando era alcalde, las obras que hizo en Torreón, independientemente del origen de los recursos, pero yo enumeraba el Paseo Morelos, la Línea Verde, el Complejo La Jabonera y el querido odiado teleférico, ¿no? Independientemente del origen de los recursos, ahí estaban, pues, ¿no? Y en los 4 años, eso en los 4 años como alcalde de Miguel Riquelme, y en los 4 años como gobernador de Miguel Riquelme, a Torreón solo el Puerto Noas, que recientemente inauguró barrido para su 4º informe de gobierno. Ayer, lunes, anunciaba en la sesión del Subcomité de Salud en La Laguna que empezaría con el alcalde Román Alberto Cepeda, entrante, todo un programa de pavimentación, de remozamiento de la ciudad, etc. Y obviamente tenemos que recordar aquella frase que hizo cuando ganó la elección, donde le mencionaron que en Torreón no había ganado, y dijo, bueno, ahora el consentido sería Saltillo. Sabemos que ya está proyectando completamente al alcalde de la capital, Manolo Jiménez, como próximo candidato a la gubernatura. Pero a lo que voy, y lo que te quiero preguntar a ti, Zaide, es referente a lo que mencionaba Juan José en un inicio, que se ha fortalecido el perfil de Miguel Ángel Riquelme de cara a un posible salto a nivel nacional, digamos así, ¿no? ¿Coincides? Sí, coincido. Acuérdate también todos los esfuerzos que se hicieron desde el grupo disidente de gobernadores. Claro, todos también. Ellos tomaron su protagonismo, ¿no? Y creo que Miguel Riquelme se posicionó. Yo también reconozco a nivel personal que la seguridad ha trabajado también en ella en Coahuila. Acuerdos como el que recientemente hicieron entre Nuevo León, Tamaulipas, o sea, se ve que se está perfilando, le interesa perfilarse hacia las grandes ligas, y creo que ha trabajado, no en Torreón, probablemente nos haya afectado el que sea panista Torreón, pero yo pienso que un gobernador pues debe de ver por todos sus municipios, ¿verdad? Sí creo que nos tiene un poco olvidados, pero sí coincido en que se está posicionando, sí se ha fortalecido Miguel Riquelme. ¿Cuáles serían los puntos fuertes, los puntos positivos de la administración estatal y cuáles los que quedan a deber? Por ejemplo, en Estado de Derecho, que recientemente se hizo un estudio a nivel nacional sobre el Estado de Derecho, Coahuila es de los estados que salen mejor evaluados, ¿no? Después de Mérida.
Después de Yucatán, perdón. Pero bueno, entendemos que Yucatán es es un estado no tan complejo como Coahuila por las fronteras que tiene y tal, ¿no? Pero ha salido bien evaluado en términos de administración de justicia, en términos de institucionalización, en términos de seguridad. Evidentemente aquí yo podría hacer la crítica de que, bueno, pues evidentemente hay muchos feminicidios, por ejemplo, desaparición forzada, etcétera, pero digamos que este reporte que se hace sobre Estado de Derecho, este índice sobre Estado de Derecho, Coahuila sale de los mejor evaluados en el país. En cuestión de transparencia, la Ciudad de México, y me parece que de democracia participativa a la Ciudad de México, ya ves que allá cuando se hace una obra se le consulta a la población si se va o no, pues, me parece que ya van muy avanzados en este tema de la democracia participativa en temas locales, ¿no? En ese lado la Ciudad de México sale muy bien evaluado, Coahuila no. Me parece que hay pasos que se tienen que dar en Coahuila, hay pasos que ya se han dado. Ha ocupado los reflectores a nivel nacional por el tema de la desaparición forzada. Vino el comité del comité de desaparición de la ONU a Coahuila. Y lo que mencionó, pues fueron halagos, ¿no? Hacia el gobierno de Coahuila referente a este instituto regional, Centro Regional de Educación Humana. Exactamente, que no lo hay en ninguna otra parte del país con la tecnología que están ocupando. Entonces me parece que en esos temas Riquelme se ha ido posicionando, ¿no? como un estado de vanguardia, por lo menos en el tema de la desaparición forzada. A ver, no quiero decir que el tema de desaparición forzada sea bien atendido, no, me refiero a que hay esfuerzos institucionales para tratar de encauzar lo que las familias están tratando de lo que quieren, pues, las familias, ¿no? Entonces, yo creo que en esos términos, pues, le ha ido bien. La pandemia, pues, va. Se ha controlado el tema de seguridad. Lo que sigue siendo un problemón es la megadeuda. O sea, recientemente salió un artículo donde se mencionaba que pues prácticamente no se ha disminuido nada. Solamente intereses. Y pues yo creo que ahí también las grandes corporativos deberían de sentarse y decir, oye, pues yo sé que son intereses muy mezquinos, pero pues nos están llevando, ahora sí permítanme una expresión, entre las patas a toda una población, ¿no? Sí. Por los grandes intereses que están cobrando y los que están enriqueciendo son las grandes corporaciones, ¿no? De esta deuda. Sí, el tema de la megadeuda, yo hacía un análisis recientemente. Solo en los 4 años de la administración de Miguel Riquelme se han destinado más de 19,000 millones de pesos al pago de la deuda, sin contar los créditos a corto plazo que ha solicitado año tras año, ¿no? Que oscilan entre los 2,000 y 2,500 millones de pesos, insisto, de pasivos a corto plazo. Si sumamos los 10 años de megadeuda, pues ya se terminó de pagar y hasta más, ¿no? Ya suman casi 47,000 millones de pesos. Pero te hago la misma pregunta, Saide, más allá de las cuestiones positivas de la administración estatal. Mencionaba ahorita algunas Juan José, tema de transparencia, el tema de obra pública, comparativamente hablando entre deuda e inversión pública. Ayer el secretario de Infraestructura, Miguel Algara, mencionaba que se han destinado en los 4 años 7,500 millones de pesos en inversión pública, que es nada comparado con la deuda. Yo coincido con el tema de transparencia. Ahorita que mencionabas el tema de las obras a nivel federal que son declaradas como asuntos de seguridad. Yo recientemente solicité vía transparencia el proyecto ejecutivo del Metrobús y me lo reservaron argumentando cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, para ti, ¿cuáles serían esos retos, esas cuestiones todavía negativas de la administración estatal? Pues mira, creo que el desarrollo municipal o el desarrollo de los municipios todavía deja mucho a deber. Piedras Negras, Acuña, todos esos municipios que no pasa nunca nada. Sí. Incluso te puedo decir que aquí en Torreón todavía hace falta identificar cuál es nuestra vocación industrial. ¿Qué está haciendo el gobierno por ver en esas regiones, que no es Saltillo, que no es Ramos Arizpe, porque ya está muy definida la vocación industrial, qué puede hacer Piedras Negras, Acuña, Monclova? Monclova le quita Samsa y se acabó. Aquí mismo en la región, creo que hacemos intentos por, está bien la minería, está luego la manufactura metalmecánica, está luego la madera, la plata, no sé, hay cosas, pero todavía siento que Torreón no tiene una vocación industrial definida y perfilada hacia los... ¿Pero es culpa de quién?
Porque Yo esto creo se que viene falta diciendo hace falta décadas. falta de planes a largo plazo, falta de un programa de desarrollo tanto en lo económico, en lo urbano, en lo metropolitano. Nosotros somos una región muy, muy especial por ser una zona metropolitana. Sí. Creo que el Estado, como el municipio, tiene el gran reto de cómo trabajar con Gómez Palacio y con Lerdo, con Matamoros, con San Pedro, porque no podemos decir que Torreón se va a beneficiar y los demás no pase nada, no se desarrollen, porque nos van a seguir afectando los problemas sociales de las otras regiones. Claro. Creo que también el problema de la economía informal, que gracias a Dios a veces decimos existe, si no, ¿qué harían todas esas Y que aumentó personas? en la pandemia. Aumentó Muchísimo en la pandemia. Ajá. Todo eso, ¿cómo institucionalizar o formalizar esa economía? Claro. Para que realmente pues deje impuestos para un municipio, un estado que siga creciendo, ¿no? Creo que también tienen un gran reto en todo lo que es la simplificación y ahora digitalización de los trámites administrativos de gobierno. Creo que hemos visto avances en la cuestión de licencias a lo mejor algunos avances, no, pero creo que todavía el gobierno, y ahora después de la pandemia, lo vimos en la universidad, no hubo necesidad de estar aquí, la universidad siguió caminando. Creo que el gobierno tiene que avanzar a esa simplificación verdadera de los trámites. De los trámites administrativos. Sí. Cómo evitar que la gente esté perdiendo tiempo, cómo profesionalizar el personal que está trabajando tanto en policía, en tránsito. Pienso que eso deja mucho a deber. Y el tema del desarrollo urbano de la región, creo que es un tema también, o sea, del Estado, que tiene que trabajar con el municipio. Y creo que también otro reto es cómo va a garantizar los recursos para los años que le quedan a este gobernador si no tiene una buena relación con la federación. O sea, Claro. si tiene una buena relación, ¿cómo se le van a asignar los recursos? Sí, que es una de las principales quejas que frecuentemente expresa el gobernador Miguel Riquelme. Desafortunadamente nos está comiendo el tiempo, pero no me quiero despedir sin antes tener un último comentario final de ustedes respecto a lo que se espera en 2022, el próximo año, y un último comentario sobre las exigencias que tendría que tener el próximo alcalde de Torreón. Bueno, yo quisiera cerrar con dos comentarios, uno ligado a la universidad y otro ligado a lo que tú mencionas. En ligado a la universidad me parece que tenemos retos. Se acaban de constituir el Observatorio Sociomedioambiental, que bueno, SAIDE está en el Departamento de Posgrados, y también el de Violencias, que probablemente próximamente se va a hacer público. La clínica jurídica la vamos a inaugurar esta semana y me parece que hay todos los ánimos en la universidad para ir haciendo esfuerzos. Me imagino el próximo año quizá un observatorio sobre salarios, quizá un observatorio sobre esto que mencionaba Sai de la vocación industrial, ¿no? O sea, como quizá también me parece que la universidad tendrá que irse inmiscuyendo más en la esfera pública, dando quizá algunas señales, dando algunos comentarios, y me parece que la universidad por lo menos este último semestre se ha involucrado más en los términos políticos, se le ha llamado, ha sido referente en algunos casos. Entonces yo creo que hay que seguir avanzando y juntando la academia con claro. los temas políticos, con los temas sociales, y que nuestra voz, que me parece que es una voz bastante lúcida por nuestros compañeros, compañeras que integramos la universidad, suenen en la esfera sí. pública, en el ambiente público, porque hacen falta, ¿no? Y en el plano ya municipal, pues creo que un tema va a ser la inversión pública. Esperemos que así lo sea. Otro tema va a ser cómo se va a concretizar la metropolitización, porque hace 2 días firmaron un convenio en la ciudad de Mérida, SEDATU, sobre la metropolización de la comarca lagunera. Hay un convenio ya base sobre la metropolización que era muy necesario, se trabajó 2 años sobre ello, y lo que sigue es pues ya llevarlo a la práctica. Se está hablando tal vez de un parlamento metropolitano, que me parece que es importante, porque un parlamento metropolitano podría dar salida pues a políticas y a leyes metropolitanas que pudieran ser gestionadas por los 2 estados. Entonces me parece que ahí están los retos de cómo unir esfuerzos a nivel metropolitano para salir adelante, porque tal cual como lo dice Saide, si un municipio hace los esfuerzos pero los demás no lo acompañan, claro. Es complicado, porque las cadenas de producción
porque en términos económicos están íntimamente ligados. O sea, no puedes aislar a Torreón en términos económicos sin tomar en cuenta que muchas otras empresas están en otros municipios con otra regulación que es completamente diferente. Entonces yo creo que ese va a ser el reto. Y pues claro, los primeros 2 años de Román Cepeda van a ser muy, muy, muy cercanos por lo que vemos con el gobernador, y esperemos que eso sea para beneficio de los torreonenses. Muy bien, Zaide, último comentario. Pues yo esperaría todavía mucho más incertidumbre en el ambiente económico, político, social, y sobre todo marcado por no podemos decir que la pandemia se va a acabar el año que entra, seguramente sigan apareciendo nuevas cepas, pero creo que en este sentido la sociedad está cada vez informándose más, y esperaría que fuera una sociedad más cuestionadora, más participativa, ojalá tenga las vías para participar. Creo que la sociedad en muchos aspectos, sobre todo la lagunera, ha salido al quite en el tema de inseguridad, por ejemplo, de organizarse, sí, y de participar. Y bueno, pues el empleo, afortunadamente en tiempos de crisis, pues está la innovación y la gente inventa qué hacer y sale adelante, ¿no? Creo que va a ser un año, sigue siendo muy complicado económicamente, sigue siendo un año todavía que no vamos a recuperar el empleo, pero confío en el emprendimiento, por ejemplo, que ahorita que se está promoviendo tanto, que las personas van a tratar de sacar adelante a sus familias de alguna manera. Me preocupa la cuestión social, la salud emocional de las personas. Esto es algo que no hemos tocado, pero sí creo que la sociedad es otra. Tenemos cierto miedo social, cierto miedo a convivir, cierta desconfianza, y bueno, pues hay que cuidarse y hay que cuidar del otro, ¿no? Pero también el hecho de decir que vivimos en una pandemia o que estamos atravesando una pandemia, creo que socialmente nos ha cambiado. Claro. Y entonces tenemos que establecer nuevas formas de dialogar, de convivir, del cuidado del otro y de mí mismo, y pues sí creo que va a ser un año en donde el gobierno y la sociedad van a tener que trabajar conjuntamente para ver cómo podemos prever posibles problemas sociales de inseguridad, de suicidio simplemente. O sea, hay una gente muy agobiada porque pierde el empleo o porque se siente sola, y a veces como universidad o como escuelas no tenemos el tiempo de detectar esas cosas. Entonces hay muchos temas que trabajar, pero creo que lo principal se enfocaría a estas cuestiones económicas como el empleo, la seguridad y la cuestión social, pues en la salud y lo emocional, garantizar la vacunación. Coincido con los dos, simplemente embonaría algo que los dos están diciendo. Por un lado, el tema de la participación ciudadana, que será sin duda medular, y el papel de la universidad, pues precisamente que se pueda convertir en ese espacio de participación de la ciudadanía. Ya lo ha dicho nuestro rector, que quiere impulsar una universidad que se convierta en ágora pública, es decir, un lugar, un espacio donde se puedan discutir los temas políticos, sociales, económicos, y bueno, es una de las razones por las que hoy estuvimos aquí. Zaide Seáñez, Juan José Rojas, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias también a Beto Rubio en la producción. Yo soy Paco Rodríguez, nos vemos a la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.